Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Descubriéndonos. Hola, José, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Luz. Buenos días, buenas noches. Sí, para que no me regañen, porque ustedes deben de saber que como grabamos, entonces me dicen que no diga buenas tardes, pero bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás, Buenos Mauricio? días, buenas noches, buenas tardes. Cuando la vean está bien. Exactamente. Saludos para todos los que nos acompañan. Y bueno, pues hoy traemos un tema que de alguna manera se liga con lo que estuvimos viendo en la emisión anterior cuando estábamos hablando del tema de la realidad virtual. Y vamos a hablar de los gadgets, teléfonos celulares, las pantallas, los iPads, o sea, la marca que sea. Todo ese tipo de es cosas. que dije iPad, ver las tabletas, exactamente, todo ese tipo de temas. Y cómo se han venido a convertir en una especie de muleta para los seres humanos. La ocasión anterior estábamos hablando de lo que tenía que ver con estos cascos de realidad virtual, que pues evidentemente ya nos hablan de una, digamos que etapa posterior en lo que estamos viviendo ahorita, que no los tenemos todavía al alcance, pero pareciera ser que vamos pintando el caminito para llegar a aquel lugar, ¿no? Porque el otro día conversaba con algunas personas y hace no más de 23 años, 25 años, los teléfonos celulares no estaban en la vida como los tenemos ahora. Había que hablar a una oficina para encontrarte, había que hablar a casa para encontrarte, no había un tema para mandarte mensaje a menos que te dejaran un papelito. La forma de construir las presentaciones y demás siempre tenían que ser a través de impresiones, el manejo de computadoras era diferente. Y sin embargo ahora pareciera ser que no podemos vivir sin el celular. Es impresionante, pero ni para buscar una dirección que nos puede resultar conocida, ni para ir a un lugar al que cotidianamente nos acercamos, podemos prescindir ya de aquellas aplicaciones en las cuales nos dirigen a ciertos lugares. Ya la gente le preguntan algo que no sabe inmediatamente el celular, ¿no? Googlear el mensaje, todo este tipo de cosas. Entonces, esto se ha convertido como una especie de muleta para los seres humanos. ¿Qué opinas, José? Fíjate que hace como unos 10 años más o menos salió un libro de un antropólogo que se llama Roger Bartra y tiene un libro que se llama Antropología del Cerebro. Y en él empieza a desarrollar un poco una idea interesante de cómo el proyecto, digamos, de la constitución de lo que es la subjetividad humana, o sea, lo que nosotros llamamos lo simbólico y todo eso, se hizo acompañado de una serie de prótesis. O sea, no podemos pensar lo humano sin prótesis. Y estas prótesis son los libros. Estas prótesis son los bancos de datos. O sea, es esta parte donde nuestra memoria ya no gravita solo en los procesos cerebrales que seamos capaces de tener. Y entonces, como incluso dentro de eso están las revoluciones, ¿no? La revolución neolítica, la revolución del fuego, la revolución de la domesticación de los granos y de los animales. O sea, como todo ese tipo de cosas vienen acompañando este proceso civilizatorio o de hominización, como digamos, son dos cosas pero semejantes. Y entonces, ¿cómo estamos llenos de gadgets, ¿no? O sea, a lo largo de la historia hemos tenido estos como instrumentos, estas herramientas, el papiro, esta parte de los libros, después, o sea, otra serie de herramientas y cosas que han ido acompañando a los seres humanos. Lo que sí es importante es que siento que antes era mucho más del lado del logos, de la palabra, del efecto de lo que tiene que ver también con este sentido, digamos, del papel de lo simbólico. Y las nuevas, digamos, los nuevos gadgets, las nuevas herramientas, las nuevas prótesis, son cosas que no necesariamente tienen que ver ya con eso, sino con la serie de proponer una serie de experiencias, de sentimientos, de entretenimientos, de cosas en donde ya por ejemplo, yo lo he visto, cuando estás haciendo una cola, una línea para algo, todos los que están ahí haciendo colas, todos están en su celular, porque todos están o jugando o haciendo algo, porque o sea, no pueden no estar haciendo nada. Entonces ya esa parte ya está llena de ese tipo de cosas. Las tabletas, también cuando hay oportunidad de estar viendo una película, una serie de cosas, o sea, un vuelo de avión, uno se siente y todo el mundo saca computadoras, tabletas, porque bajan películas, ponen música, traen libros. O sea, finalmente
el nuevo proyecto civilizatorio está sostenido en esos nuevos gadgets. Entonces, la pregunta es ¿a dónde vamos, no? Porque antes sí era el logos. Ahora, acuérdense el texto de Sartori, ¿no? Del Homo Videns, ¿no? Como un proceso como de simbolización un poquito más del lado de lo animal, ¿no? De lo especular, de la reacción inmediata, sin todo este filtros simbólicos que nos ayudan a procesar las experiencias, ¿no? Claro, como si no quisiéramos el tema del procesamiento de las experiencias, ¿no? Pues bueno, hay muchísimas vertientes también en esto. Una de las primeras cuestiones que a mí me invita a reflexionar en torno a esta cuestión, particularmente, es que ya no es un implemento, ya no es una cuestión que pueda ser como una especie de herramienta. En realidad ya se están convirtiendo en una cuestión en la cual dependemos y de una manera bastante particular. Están marcando pautas que, vamos, cómo negar la maravilla de este tipo de gadgets. Tienen infinidad de utilizaciones y tienen su lado maravilloso, pero también tienen su lado extraordinariamente peligroso. Y creo que esa parte de peligrosidad no alcanzamos todavía a dimensionar de qué tamaño. Al charlar con ustedes fuera de estar aquí ahora en vivo, les comentaba del caso de un chico de 20 y tantos años que, bueno, termina su relación de pareja porque es adicto a los juegos. Y la novia suponía, dicho por la mamá de este chico, que pues bueno, si ponía un cierto límite o ponía la cuestión de ella o los juegos, él iba a elegirla a ella. Y no, eligió los juegos. ¿Qué está pasando y qué contextos de realidad, a dónde nos estamos aproximando? Esto ya no es solamente un implemento, en realidad está marcando otro tipo de condicionamientos ya. Dependemos a veces más de lo que suponemos de estos implementos. Sí, y vamos construyendo realidades respecto de ello y no podemos alejarnos de eso. Ahorita que los escuchaba a ambos, pensé, ahora que señalabas que siempre han habido gadgets y antes los gadgets podrían ser los libros, pero los gadgets actuales que además tienen esta posibilidad del software, porque no nada más es el asunto de lo material del instrumento, sino además es lo que trae en medio y la forma en la que se entrelaza, trae otra circunstancia ahí que a lo mejor no tenían los gadgets anteriores. Es el asunto de la disponibilidad. O sea, es una disponibilidad que antes a lo mejor también había gadgets que no pudieran ser tan positivos también, seguramente. Pero el asunto es que no era fácil allegarte de ellos porque finalmente tenías que llegar por ciertos rumbos, ciertos caminos, acercarte de algunas ciertas maneras. Ahora creo que también otra de las cosas que esto pone al frente es la disponibilidad inmediata de muchísima información, que también lo hemos contado en algunos otros momentos, con esta manera de disponerla a partir de algoritmos que te derivan hacia una preferencia que tú muestras. Entonces te coloca todo aquello que pues está a tu alcance y entonces pues te llenas de muchísimas más muletas. Hay una disponibilidad mucho más pues cercana, más próxima y pues eso también afecta, ¿no? Es que yo o sea, no está establecida esa correlación porque yo creo que hay intereses para no advertirla, pero esta parte donde existe una tendencia en donde cada generación, digamos, después de la posguerra, el coeficiente intelectual iba incrementándose en la población, en el mundo. Y ahora hay estudios que se han hecho para demostrar lo contrario, de que el nivel intelectual ha ido decreciendo. Entonces, la única cosa que yo he visto ahí, que la variable que interviene en todo esto es lo que tú estás diciendo, Luz. Porque finalmente el tema, Mauricio en otro de los programas hablaba de la necesidad para generar un pensamiento crítico que es necesario para poder proponer ideas, enfrentarse al mundo, decir que sí, que no. Entonces, que eso está desapareciendo porque está desapareciendo lo opuesto, esto que tú dices. O sea, en tu algoritmo te genera una serie de sensaciones donde todo el mundo está de acuerdo contigo, toda una serie de cosas, no hay nada que pensar, está lleno de facilitaciones
ahora sí, como diría Freud, ¿no? Las neuronas, todos esos procesos de facilitación. Entonces, frente a esas circunstancias, pues flojito y cooperando, ¿no? Sí. Y esto que estás diciendo es bien interesante. Yo los invitaría a irlo a buscar, porque este estudio del que estás hablando es de una universidad noruega, que lo tienen ahí señalado en una serie de revistas también noruegas, que han estado trabajando sobre el comportamiento del tema de la relación del cerebro y del proceso de pensamiento, y que han incorporado toda esta serie de estudios que los tienen desde como de hace 13 años para acá, y lo tienen ahí bajo varios títulos, pero es muy interesante porque ha sido algo que ha estado interesando en muchísimas sociedades, y eso es importante que nosotros lo veamos, porque claramente ahí en esas sociedades en las cuales han estado advirtiendo este tipo de circunstancias, estas disminuciones, este tipo de temas, el desinterés, como tú lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, el desinterés en algo que podría ser bastante lindo para mí, pero no me interesa. O sea, yo prefiero otro tipo de temas que a lo mejor estén del lado de lo cómodo. Entonces, todas estas consecuencias que nosotros estamos ahí advirtiendo, que nos invita a ser críticos, a cuestionarnos respecto de nuestra proximidad con todos estos gadgets y con toda la información que nos proporciona, ¿no? Cuando estamos hablando de nuestro estar en el mundo. Híjole, sí, es una cuestión, es parte de lo que planteaba para mí, que estos gadgets o estos instrumentos ahí tienen una vertiente envenenada, ¿no? Y parte de esta vertiente envenenada es que dan una respuesta inmediata. Uh-huh. No hay mucho que trabajarle ni nada, simplemente dan una respuesta inmediata, no hay mucho que pensar, no hay mucho que elaborar. Si ustedes se ubican, hace algunos años, pues uno tenía que aprenderse algunos teléfonos mínimamente. Actualmente yo los invito a que, si recuerdan, cuántos se saben ahora. Y bueno, en ese sentido, creo que el gran problema de estos juguetitos envenenados es que a la larga lo vamos a vivir como una droga tal cual. Es una droga que cada vez dependemos más de ella. Y bueno, no tenemos una posición crítica respecto de eso. Parecería muy insistente esta cuestión de la crítica, pero a ver, vean, antes un niño podía ir en un trayecto y bueno, pues ni modo, querido, te aguantas y todavía falta, no importa las veces que preguntes cuánto falta. Actualmente, ¿qué hacemos? Le proporcionamos una tableta y cállate. Tranquilo, no me digas, no me molestes. Y nosotros estamos favoreciendo esta inmediatez en donde ya los niños no tienen una capacidad de poder tolerar ciertas cuestiones, porque justamente, y lo podemos ver a más corta edad, casi bebitos ya ahí con su dedito moviendo y buscando imágenes. Y bueno, creo que eso es una cuestión envenenada, de verdad, tiene un riesgo muy alto. Entonces, bueno, es una invitación para que podamos responsablemente ver qué hacemos con esta cuestión, porque nosotros facilitamos eso a los chiquitos, ¿no? Sí. Con todo lo que esto tiene. Y otra vez esto que hemos dicho en otros momentos, lo que yo he señalado, esto es como si tuviéramos necesariamente que tener dos bolsitas en donde ponemos lo que es malo y lo que es bueno. Y pareciera ser que en esa bolsita de lo malo, lo que es más lento, el tema de la paciencia, el asunto de lo difícil, está ahí involucrado con el dolor, con una serie de cosas que son desagradables. Entonces como que se está haciendo ahí una revoltura de lo que no debe de ser, y entonces todo lo que sea y que esté involucrado en esa como mezcolanza, como me imagino como si fuera una madeja de estambre, ¿no? Que ya ni siquiera la ves, pero pues que está ahí ya enmadejada, y está metiendo ahí todo eso que ya está como en la descalificación, y todo lo demás pues es lo que es bueno, y entonces es más fácil irse hacia el otro lado. Y eso es algo que me parece que sí, efectivamente, es como dijiste, el juguetito envenenado, ¿no? Es la trampa, ¿no? Sí, pues en eso se va todo lo que es la subjetividad humana. Así es. El logos es este juego, es esta cuestión dialéctica, es esta parte de poder estar ahí arbitrando las cosas. Si no, pues entonces estás en modo automático, zombie. Uh-huh. Entonces las películas de zombies, pues eso es lo que estaremos al rato viendo. Pero el grave problema es que puedes arbitrar siempre y cuando lo veas. Claro. Pero si tú ya te involucraste en esta madeja y entonces tú ya pusiste esas clasificaciones y ya se revolvieron, sí, entonces pierdes la posibilidad de perspectiva. Lo que pasa es que ya no lo veremos como película, la veremos como una cuestión cotidiana. Sí. Esa es la cuestión. Pues bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradecemos que estén acá, y pues nos encontramos en la que sigue. Muchas gracias, José.
Gracias, Mauricio. Ustedes, saludos Gracias, a todos. Luz, Mauricio, Excelente día para Emanuel. todos.